Viktor Frankl nació en Austria el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. En su autobiografía relata que a los 4 años se despertó sobresaltado pensando en la idea que en algún momento él tendría que morir, así como todos. Fue en ese momento que se hizo esta pregunta acerca de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida si un día nos vamos a morir? Algunos conceptos que Viktor Frankl tenía en su vida era que el dolor en la existencia es algo inevitable y forma parte de las características naturales del ser humano. Con el paso del tiempo pudo vivir una experiencia la cual fue los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los campos de concentración, muchos de sus compañeros se quitaron la vida, pero él se prometió que no lo iba a hacer y decidió aprender algo de tan horrible lugar para poder ponerlo al servicio de la humanidad posteriormente. Al salir, publicó un libro llamado El psicólogo en un campo de concentración, pero con el paso del tiempo se volvió lo que hoy conocemos como El hombre en busca de sentido, publicado en 18 idiomas, donde relata todo lo vivido y que ayuda a las personas en busca de sentido de vida a poder ser guiados más fácilmente por ayuda de la logoterapia. Ahora voy a hablar acerca de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue el contexto en el que se desarrolló el libro. Este libro se desarrolló entre 1939 y 1945, que fue pues el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue el conflicto bélico más grande de la historia. Fue iniciada por la Alemania nazi y el Imperio de Japón, porque ellos querían establecer por medio de la conquista militar la expansión y el dominio permanente de Asia y Europa respectivamente. Entonces pues por esto se dio la Segunda Guerra Mundial. Su principal líder fue Adolf Hitler, que creó el imperio nazi. Él tenía, digamos, una fijación contra los judíos, pero él también tenía sangre judía. Adolf Hitler se murió también en 1945 y poquitos meses después fue que se terminó la guerra. Él era una persona muy hambrienta de poder y para él el respeto era pues que la gente le tuviera miedo, entonces por eso él decidió hacer esta guerra. La guerra se acabó como tal el 14 de agosto de 1945 cuando Japón tiró la toalla y dio formalmente la rendición en la guerra. Entonces pues ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra lo que pasaba era que mataban a los judíos y se los llevaban a unos campos de concentración. Ahora voy a hablar acerca del contexto del libro como tal, el libro del hombre en busca del sentido. Este libro fue pues la historia de Viktor Frankl en los campos de concentración. Él fue una persona a la que se llevaron de rehén a punta de mentiras, le dijeron que le iban a dar un trabajo y luego se lo llevaron para un holocausto. Entonces pues él tuvo que vivir allá cosas muy difíciles, muchas adversidades que nos relata en el libro, y no solo nos relata las adversidades, sino cómo las pudo pasar con resiliencia y valentía. Tenía una esposa con la que llevaba 9 meses de casado cuando se lo llevaron y contó cómo era extrañarla, contó que para él sobrevivir allá tuvo que pensar mucho en la esposa, tuvo que pensar mucho en los recuerdos que tenía con ella, en las vivencias, y digamos que ella fue su mayor motivación para salir de allá de donde estaba. Él nos contaba acerca de muchas amistades que consiguió allá, acerca de los ejemplos que pues tenía para seguir, nos contó acerca de la logoterapia. También en el libro nos relata acerca de muchas cosas que le cambiaron durante el tiempo que estuvo allá. Por ejemplo, nos hablaba acerca de que para nosotros un deseo era salir con nuestros amigos, pero para él un deseo era poder salir de allá con vida. Entonces pues es un libro que nos enseña mucho a ser resilientes y valientes y a no quedarnos echados a la pena por el primer problema que se nos venga encima. Buenos días, hoy voy a hablarles sobre el libro El hombre en busca de sentido del señor Viktor Frankl. En la primera fase, la introducción, el psiquiatra expone el síntoma característico de las personas que ingresaban a un campo de concentración, que era el shock. A nivel familiar, la familia del señor Viktor Frankl era de procedencia judía, motivo por el cual sería presa del holocausto. Desde muy joven, Viktor Frankl descubrió su vocación de médico e ingresó a la Universidad de Viena y estudió neurología y psiquiatría.
Luego de su llegada al campo de concentración, se realiza la primera selección, el primer veredicto sobre la existencia, su aniquilación o su propia supervivencia. Además de esto, se lleva la organización interna de los campos de concentración, los capos, los guardias, SS e inclusive algunos prisioneros de mayor rango. De allí los pocos que habían sobrevivido eran llevados a la cámara de desinfección, donde eran desnudados y afeitados. Como si ello fuera poco, eran desprovistos de las pocas cosas de valor que aún tenían. Lo que en la vida cotidiana era imprescindible, en el campo de concentración no lo era. Inclusive las comidas eran muy limitadas. Pasaba de ser una ración de pan de 15 gramos y una sola porción de sopa. En este estado de shock, a todos en algún momento les rondaba la idea del suicidio. En la segunda fase se habla de todo lo relacionado en el campo de concentración, una vez que se ha tomado conciencia de que no se saldrá de allí sin haber experimentado sufrimiento. La carencia de vida fundamental. Fran describe cómo el recuerdo de su esposa lo hace aferrarse a la vida, aún así sin saber si ella vivía. Desenlace y parte de liberación. Esta fase relata antes de que esto ocurriera, las personas se encontraban en un estado de mucha ansiedad y luego pasaban automáticamente a un estado total de relajación. Uno de los riesgos de que las personas que habían estado sometidas a una tensión psicológica tan grande y por tanto tiempo era que tras la liberación sufrieran algún daño psicológico. La otra cuestión era que muchas personas salieron y al llegar a sus casas no encontraron nada, o sea que eran los únicos en la familia. Continuaremos con los personajes. Comenzaremos con Viktor Frank. El personaje principal de la obra es el mismo autor del libro El hombre en busca de sentido. Él y su familia fueron aislados y recluidos en varios campos de concentración como Auschwitz y Dachau en 1942. Frank fue el único miembro de su familia que sobrevivió al holocausto nazi. Él fue el creador de la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. Viktor Frank a lo largo de su vida publicó más de 20 libros. Ahora hablaremos de Tilly Frank. La esposa de Viktor Frank no surge en persona en el libro. Ella es nombrada más como en la imaginación de Viktor Frank. Él narra cómo estar con ella a su lado, imaginar pláticas y momentos especiales con ella fue lo que le ayudó a sobrevivir en los campos de concentración. Al final, ella murió. Continuaremos con Alfred Adler y Sigmund Freud. El autor señala a los psiquiatras vieneses Freud y Adler para registrar su influencia y diversificar las ideas con las suyas. Si bien Freud, el precursor de la psicoterapia, opinaba que la principal motivación de los seres humanos en la vida era la voluntad de placer, Adler reflexionó que la voluntad de poder era aún más significativa. A continuación hablaremos de Jerry Long. Este joven había quedado cuadrapléjico por un accidente de buceo. Frank lo escuchó su historia y sacó una conclusión que el desarrollo personal que él había tenido desde su lesión es una base para la logoterapia. Continuaremos con los capos. Estos individuos eran presos que operaban como fiduciarios de los oficiales nazis a cambio de inmunidades exclusivas y buen trato dentro del campo. A menudo trataban a los prisioneros peor que los mismos soldados. Y por último tenemos a los oficiales de las escuadras de protección SS. Estos eran soldados representativos del gobierno nazi, establecidos para monitorear la incorporación, el transporte y la conducta en el campo y trabajo de los detenidos.